Sentémonos, por favor. Muy buenos días. Se abre la audiencia de vista pública en los expedientes acumulados formados por amparo en única instancia promovidos por la Unidad de Impugnaciones del Ministerio Público y Wilfredo Ramón Stokes Baltasar contra la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal. El secretario general dará lectura a la parte conducente del amparo planteado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. En ambos amparos figura como acto reclamado la sentencia de fecha 4 de junio de 2013, por la cual la autoridad impugnada declaró procedente el recurso de casación por motivo de fondo interpuesto por el sindicado Wilfredo Ramón Stokes Baltasar contra la sentencia dictada el 13 de febrero de 2013 por la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de delitos de femicidio u otras formas de violencia contra la mujer. Casó la sentencia impugnada anulando la parte resolutiva de la misma y, como consecuencia de lo anterior, declaró que el acusado Wilfredo Ramón Stokes Baltasar es responsable como autor del delito consumado de violencia sexual contra la mujer, por lo que se le impone la pena de 9 años de prisión inconmutables. El primero de los amparistas, la Unidad de Impugnaciones del Ministerio Público, con base en los fundamentos de hecho y de derecho que quedaron expresados en el escrito inicial de la acción, solicitó que la Corte de Constitucionalidad, al dictar sentencia, otorgue la acción constitucional de amparo solicitado por esa unidad contra la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal. Como consecuencia, se suspende en definitiva la sentencia de 4 de junio de 2013 y se ordene dicte nueva resolución respetando efectivamente los derechos y garantías reclamadas. Que se conmine a la autoridad judicial recurrida a que dé cumplimiento efectivo al fallo proferido por la Corte de Constitucionalidad en el plazo que disponga, bajo apercibimiento de que si incumple, incurrirá en las responsabilidades consiguientes. Por último, que se hagan las demás declaraciones que en derecho se estime pertinentes. El segundo de los amparistas solicitó que, transcurrido el término de ley, la Corte de Constitucionalidad dicte la sentencia que el derecho corresponde en la que resuelva otorgar el amparo solicitado. En consecuencia, se resuelva conforme a derecho en resguardo de las garantías y derechos constitucionales alegados, ordenando a la autoridad recurrida que restaura la situación jurídica afectada y deja sin efecto en cuanto al postulante la resolución señalada de agravio dictada por la autoridad recurrida. Para los efectos positivos de este fallo, la autoridad recurrida deberá dictar una nueva resolución congruente con lo considerado, en el sentido de que la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer ordene el reenvío del proceso al tribunal sentenciador, debiéndose nombrar nuevos jueces. Se ordena la libertad del amparista para que enfrente en dicha situación de inocencia constitucional un nuevo proceso que resuelva lo que se considere adecuado para restaurar las violaciones de los derechos constitucionales del amparista. Para el efecto positivo del fallo, la autoridad recurrida debe cumplir dentro del término perentorio de 24 horas lo resuelto. Se conmine a la autoridad impugnada que dé exacto cumplimiento a lo resuelto en el fallo, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le impondrá la multa que ese tribunal establezca, sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles consiguientes. Que en garantía de los derechos constitucionales del amparista continúe en libertad hasta que cause firme su proceso judicial, haciéndose las demás declaraciones que en derecho corresponden. Que se certifique lo que corresponde al ramo penal para deducir las responsabilidades de los funcionarios que fueron responsables del delito de discriminación en contra del amparista. De acuerdo con la normativa reglamentaria que rige las audiencias públicas
en este tribunal, las partes que comparecen a la misma deberán dirigir sus alegaciones directamente al tribunal, expresar esas alegaciones en forma oral y no dar lectura a ningún documento, salvo que para esto último cuenten con la autorización previa del señor presidente de la Corte. Deberán concretarse al asunto planteado, ser breves, concisas y precisas en su exposición. Para el cumplimiento de la exposición de argumentaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Gracias. Bueno, hacer uso de la palabra los solicitantes del amparo Wilfredo Ramón Stokes Baltasar, solicitante también de la vista pública, por medio de sus abogados Moisés Eduardo Galindo Ruiz y Mario David García Velázquez, quien hará uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, honorables magistrados. Entendemos que el amparo es un grito de la justicia, por la justicia. Y esto es lo que queremos exponer esta mañana brevemente, porque se ha cometido una monstruosidad jurídica a través de la discriminación del eminente doctor Wilfredo Ramón Stokes Baltasar. No pretendemos ni concebimos el amparo como instancia revisora. Sabemos que el amparo es para la restitución de lesionados derechos constitucionales que son fundamentales en la vida de la civilización occidental. Este caso, como dijéramos, podría ser perfecto para un abogado porque es tratar de restablecer, de anular una monstruosidad jurídica que es el encauzamiento criminal tal y como se hizo del doctor Wilfredo Ramón Stokes Baltasar. ¿Qué fue lo que ocurrió? Él sufrió un atentado mortal en cuanto a la pretensión de sus agresores. 3 balazos en el rostro, uno en la cabeza, uno en el cuello, que le ha dejado secuelas. Estuvo más de 8 meses en un intensivo. Luego, cuando finalmente se sintió repuesto, investigó, porque es un investigador laureado en el campo de las ciencias de la salud. Es una de las máximas autoridades mundiales en una enfermedad que es muy poco conocida, que es la fiebre reumática. Ha realizado investigaciones que le han merecido el reconocimiento mundial. Es pues una gran personalidad con algo que vale la pena acotar. Es una gran personalidad en el campo de la medicina por derecho propio, porque él personalmente ha financiado sus investigaciones. Jamás tuvo un antecedente penal. A él fue al que se atacó en su propio consultorio. Acostumbrado como ha estado a la investigación, cuando se repuso, quiso saber quién lo había atacado y por qué. Descubrió que había sido la propia recepcionista de su consultorio. Consiguió toda la documentación, la presentó al Ministerio Público y no le hicieron mayor caso. La señora fue llevada ciertamente ante un tribunal penal y fue declarada falta de mérito. Inmediatamente salió de ahí y le hace una denuncia de violencia contra la mujer. Esa sí tuvo éxito. Y esto que leyó el señor secretario es el final de un proceso ominoso que constituye una ignominia nacional. El doctor fue visto, porque es una persona de casi 2 metros de estatura, como un ser humano peligroso. Se le aplicaron los criterios lombrosianos, criterios que son totalmente desacreditados en el mundo, por el color de su tez, por la envergadura de su cuerpo, de su organismo, de su tamaño, casi 2 metros. Los señores del Ministerio Público, los fiscales, dejaron acreditado, y todo consta en autos, el temor que les daba incluso hablar con él, la peyorativa forma con la que se dirigieron incluso en el momento de su captura, tratándolo de negro peligroso.
y otros epítetos que voy a obviar por razones de la dama. Ciertamente, lo que estamos clamando como grito de justicia es por la igualdad ante la ley. El doctor Wilfredo Ramón Stokes Baltasar fue juzgado sobre la idea de un prejuicio discriminatorio por el color de su tez y por su altura, por las dimensiones corporales. Y eso realmente para un país que tenga la pretensión de regirse por una constitución es totalmente inadmisible. Supimos siempre cuando se presentó este amparo que el mayor peligro era la incredulidad. Podría incluso en lenguaje cotidiano decirse muy jalado, pero todo está acreditado. Yo pediría a los honorables magistrados que el escepticismo fuera dominado por la lectura de cómo fue tratado toda una eminencia guatemalteca en el campo de las ciencias de la salud. Ha sido condenado una gran personalidad por los vicios procesales que conocemos más en el ámbito penal o en el ámbito penal. Yo quiero también manifestar esta mañana que el doctor Wilfredo Ramón Stokes Baltasar padece en este momento de las secuelas del ataque que sufrió. Perdió ya la audición de uno de los oídos. Y hay un hecho que se relaciona tristemente, que tiene una vinculación directa, incluso familiar, para la familia del doctor Stokes Baltasar. El niño Mario Francisco Álvarez Baltasar se suicidó el 6 de julio de este año, sobrino del doctor Wilfredo Ramón Stokes Baltasar. Este niño todavía está en investigación el caso, y esa incredulidad que cité la tuvo también en declaraciones a la prensa la directora del colegio. El niño, que era discriminado y abusado, sufría hostigamiento permanente de dos identificados compañeros, se suicidó porque encontró imposible vivir cotidianamente asistiendo a la escuela. A mí me parece que es otro elemento que contribuye a la ignominia que hoy se conoce por ustedes, honorables magistrados. Ciertamente no tienen conexión, pero evidencian un estado de cosas que ustedes, con todo respeto, tendrán la responsabilidad de enmendar. Hoy no es un día como cualquiera. Hoy ustedes tienen la responsabilidad y la potestad para poder darle a Guatemala un nuevo destino en el imperio de la ley. Estamos convencidos todos en esta sala de que el país debe regirse por una constitución, y lo esencial de la constitución son los derechos fundamentales de la persona. Esa es la razón constitucional. Y el doctor Wilfredo Ramón Stokes Baltasar fue linchado por el color de su tez, fue linchado por la altura que tiene, por la corpulencia que presenta, y eso es inadmisible para un país civilizado con pretensiones constitucionales. Muchísimas gracias, señores magistrados. Corresponde intervenir a la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, amparos de exención personal del Ministerio Público, por medio de la agente fiscal, abogada Ruth Jessica López. Gracias. Buenos días, honorables magistrados, abogados, abogadas y demás público que nos acompaña. En el presente caso se conocen dos amparos y el acto reclamado es el mismo en los dos, siendo la sentencia emitida por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia con fecha 4 de junio del año 2013, a la cual ya le dio lectura el secretario de esta honorable Corte.
Me referiré primero al amparo presentado por la licenciada Silvia López Cárcamo de la Unidad de Impugnaciones del Ministerio Público. Al analizar el acto reclamado se puede establecer que la Cámara Penal, al declarar procedente el recurso de casación por motivo de fondo interpuesto por el doctor Stokes, no aplica correctamente lo establecido en el artículo 7 de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, toda vez que este tipo penal, el delito de violencia contra la mujer, se puede dar en su manifestación física, psicológica o sexual. Sin embargo, la Cámara Penal consideró que en este tipo penal se da un concurso ideal y lo ejemplifica utilizando el delito de asesinato, al considerar que aunque se dé cualquiera de los 8 supuestos para que se cometa ese delito, se comete un solo delito. Sin embargo, esta Fiscalía disiente de ese criterio, toda vez que el Tribunal de Sentencia tuvo por acreditado 3 hechos totalmente diferentes de tiempo, lugar y modo en agravio de la señora Dora Leticia Arroyo Morales, los cuales consideró que constituían los delitos de violencia contra la mujer en su manifestación psicológica y violencia contra la mujer en su manifestación sexual en un concurso real de delitos. Por lo que de ninguna manera puede compararse el tipo penal al tipo penal de asesinato, como lo consideró la Cámara al emitir la sentencia de casación que es objeto de acto reclamado. Esta Fiscalía considera que se vulnera el derecho de defensa y debido proceso que asisten al ente investigador, toda vez que la Cámara Penal no aplica correctamente lo establecido en los artículos 69 y 70 del Código Penal y 7 de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Por lo que se solicita a esa honorable Corte que el único objeto de este amparo presentado por la Unidad de Impugnaciones es que se otorgue el mismo para que se restablezca y se garantice el respeto a esos derechos que han sido vulnerados al ente investigador. Con relación al amparo presentado por el doctor Stokes, esta Fiscalía considera que primero en su petición de fondo, a la cual le daré lectura con la venia del honorable presidente, que sea en la parte conclusión, él solicita que para los efectos positivos de este fallo, la autoridad recurrida deberá dictar una nueva resolución congruente con lo considerado, en el sentido que la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer ordene el reenvío del proceso al Tribunal Sentenciador, debiéndose nombrar nuevos jueces, y que se ordene la inmediata libertad del amparista para que enfrente dicha situación de inocencia en un nuevo proceso. Sin embargo, en este amparo se analiza la sentencia de casación, no así la sentencia emitida por la Sala de la Corte de Apelaciones. Aquí se analiza la emitida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, por lo que sus argumentos y agravios deben ser dirigidos en contra de dicha sentencia. Se considera que el amparista indica que él considera que ha sufrido discriminación étnica en el transcurso del proceso. Sin embargo, esta situación debió haberla hecho ver al presentar su recurso de casación. Y debió presentar un recurso de casación por motivo de forma. Sin embargo, él presentó un recurso de casación por motivo de fondo y el mismo fue resuelto de conformidad con las constancias procesales y en beneficio a su persona, por lo que no se puede considerar que existe violación al derecho de defensa y debido proceso, ya que él en todas las instancias ha tenido a su alcance los medios de impugnación que ha considerado pertinentes, y tan es así que el acto que hoy se analiza fue presentado por su persona y el mismo fue resuelto beneficiándolo con la aplicación de un solo tipo penal y quitándole el tipo penal de violencia contra la mujer en su manifestación psicológica. Considera esta Fiscalía que el hecho de que lo resuelto sea contrario a sus intereses no significa que exista un agravio que haga procedente el otorgamiento de la acción constitucional instada por su persona. En ese sentido, también quisiera mencionar la reiterada y abundante jurisprudencia emitida por esta Corte, en el sentido de que, por su naturaleza subsidiaria y extraordinaria, el amparo no puede constituirse en una tercera instancia revisora de lo resuelto por los tribunales de jurisdicción ordinaria, ya que a estos competen con exclusividad de administrar justicia. Asimismo, pues que en ningún proceso habrá más de 2 instancias, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 203 y 211 constitucional. Por lo que esta Fiscalía, relacionado al amparo presentado por el doctor Stokes, solicita que el mismo sea denegado y debido a la improcedencia del mismo, se emitan las restantes declaraciones que en derecho corresponden de conformidad con la ley de la materia. Únicamente gracias. Se clausura la audiencia de revista pública.